podemos en clamor decirle al Señor: Señor, avívame con tu espíritu. Y déjenme preguntar, ¿cuántos necesitan ser avivados con el espíritu? Y todos necesitamos, todos lo necesitamos. Incluso aquellos que de pronto espiritualmente no se hallan muy bien, de pronto cuya vida espiritual no esté muy firme en el Señor, usted también con más clamor debería hoy decir al Señor: ¿qué? Avívame con tu espíritu. Yo estaba pensando, hermanos, oiga, hablar otra vez del Espíritu, otra vez del Espíritu Santo, porque nuestra sociedad enfrenta crisis. Estamos hablando de una sociedad que hoy vive una zozobra económica. Las personas del comercio se preguntan: ¿y qué irá a pasar? Y una familiar que tengo me dijo: ahorre lo que más pueda, porque quién sabe más adelante. Así que alguien de pronto hubiese dicho: mejor, ¿por qué no aprovechamos esta semana? En vez de hablar de lo mismo, ¿por qué no mejor hablamos de economía? ¿No? Podría alguien pensar. ¿Por qué no mejor hablamos de ideas para crear microempresas? ¿Por qué no mejor hablar de potencializar el talento humano, habilidades para por lo menos estar tranquilos cuando la situación económica se agrava? O alguien podría decir: estamos viviendo épocas de enfermedades emocionales, ¿sí? El tema de la ansiedad, el estrés, la depresión. Y alguien podría pensar: ¿por qué no mejor aprovechar esta semana de jueves a domingo? Y por qué no más bien nos hablan traigan a un experto, llámese psicólogo o psiquiatra, y háblenos sobre las emociones, háblenos sobre pensamientos motivadores, qué sé yo. Otro podría pensar: ¿quién sabe de la política? ¿Qué sucederá en Colombia? Incertidumbre política. Alguien podría pensar: ¿por qué no mejor hubieran invitado a alguien para que nos hablara de política? Alguien que nos dijera por lo menos qué hacer en los próximos años, porque hermanos, ¿quién sabe esto de la política? Otro podría pensar: estamos viviendo épocas de desorientación sexual. ¿Por qué no mejor aprovechamos de jueves a domingo? ¿Y por qué no, en vez de hablar del espíritu, por qué no hablamos mejor de orientación sexual? Podría alguien pensar y alguien decir: con eso mitigamos un poco el avance que está teniendo esta corriente en nuestra sociedad. Pero hablar de lo mismo. Nos han llamado esta semana a hablar de, aquí está, ¿qué dice aquí? Avívame. Hablar de avívame. Hay algo aquí que refleja el fuego, tipo el Espíritu Santo. Otra vez hablar del Espíritu Santo. Tiene que ser que para esta iglesia algo pasa con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tiene que ser que para nosotros es más importante hablar de la llenura del Espíritu Santo. Tiene que ser que para esta iglesia, por encima de las problemáticas que rodean nuestra sociedad, para nosotros por encima de esto está la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, el avivamiento, el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Creo yo es por eso. Y si no es por eso, entonces tiene que ser que esta iglesia ha entendido, ha comprendido que por encima de los tutores que hayan en el mundo, por encima de la ciencia que hoy exista, hay un poder, amén, que aleja todo estrés y toda depresión. Hay un poder que le da al hombre la verdadera identidad. Hay un poder que nos sostiene incluso en medio de las crisis económicas o políticas de nuestra sociedad. Y claro que sí, esta iglesia ha comprendido que hay un poder superior a todos los talentos humanos, y es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Por eso, bienvenidos, vamos a hablar de lo mismo, del poder del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que haya alguien aquí diciendo: a eso vine a buscar yo, a eso vine a escuchar yo, que me hablen del Espíritu Santo, que es el poder de Dios que transforma la vida de los seres humanos. Y de una manera muy particular quiero enfocar a esta oración, que es un clamor: avívame con
tu espíritu. Hablar de una realidad que sucede en el contexto espiritual nuestro. La palabra de Dios nos deja ver que las huestes de maldad están para destruir, amén. Destruir ¿qué? Lo que de Dios hay en el corazón del hombre. Estas huestes de maldad se confabulan y entre ellas están, pues la Biblia así lo menciona, principados. Usted lo sabe, ¿quién? Potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de la maldad. Todos de alguna manera gobernados por ¿quién? Usted ya lo conoce, ¿cierto? No vale la pena mencionarlo aquí entre nosotros. Usted ya lo sabe. Que buscarán estas corrientes de maldad, buscarán la manera de apagar el fuego de Dios que hay en nosotros. Buscará la forma el enemigo de destruir. Recuerde que esa es la intención del enemigo. Jesús lo desenmascaró cuando dijo: el enemigo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Esa es la intención del enemigo siempre, acabar lo que de Dios hay en nosotros. Se usa de artimañas intentando matar entonces vidas espirituales. La Biblia así lo dice en Efesios capítulo 6 verso 12: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y huestes espirituales en las regiones celestes. Y una vez el enemigo logra el objetivo, que es quitarle al hombre lo que de Dios hay en su corazón, entonces el hombre se vuelve víctima, y este víctima ahora se convierte en la marioneta del pecado, amén, en el juguete del pecado. Y el pecado toma vida ahora de esa persona y lo vuelve cautivo del pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que, como esto es una realidad, no podemos, amada iglesia del Señor, no podemos dejar apagar el fuego del Espíritu Santo. No podemos de ninguna manera, ni siquiera una vez a la semana, hermano, por lo menos esta semana voy a apagar el fuego. No se puede. No podemos dejar morir al Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo le voy a invitar: no deje morir lo que aún queda. Puede que el enemigo ya mató en alguien deseos de servicio. Puede que el enemigo ya haya matado en alguien ministerio, qué sé yo. Pero no dejes morir lo que queda, por lo menos lo que queda. Si queda oración, sigue orando, sigue hablando con Dios. Aunque a algunos ya les robó el hablar con Dios, el intimar con Dios. ¿A cuántos les queda todavía amor por la palabra de Dios? ¿A cuántos les queda? No dejemos morir eso. ¿A cuántos les queda todavía pasión por congregarnos a adorar a Dios? No dejes morir eso, por favor. ¿A cuántos todavía le quedan ganas de buscar la presencia de Dios? No dejes morir eso. Las obras de la carne, estas se hacen manifiestas. Y la Biblia dice que estas están contra el Espíritu. Y estas obras de la carne, cuanto más se permean en nuestra vida y cuanto más se intensifican en nosotros, lo que termina haciendo las obras de la carne es colocándonos en una condición de muerte espiritual. Amén. Tanto así que la persona que vive o que practica esa vida en la carne no es candidato para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es candidato. ¿Cuáles son esas obras? El adulterio. Oiga, el adulterio acaba vidas espirituales. Digan amén. La fornicación acaba vidas espirituales. Y la lista sigue: inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Escuche esta: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas parecidas a estas. Todo eso destruye lo que de Dios hay en el corazón del hombre. Porque las obras de la carne, lo que intentan hacer cuando se hacen manifiestas, es opacar al Espíritu. Amén, hermanos. Es reemplazar al Espíritu. Lo que tienden a hacer las obras de la carne es matar
en el corazón de nosotros. De ahí que con razón el que adultera ya no ora como antes lo hacía. Con razón el que cae en pecados, ya sea de borracheras o los que ha mencionado el escritor, no vuelve a ser el mismo de antes. ¿Por qué? Porque ese pecado ha matado, amén, lo que de Dios ha robado, lo que de Dios hay en su vida. Y ese es el deseo de la carne, amén, pues esta va contra el Espíritu. La Biblia también dice en Santiago 1:15, lean conmigo este texto, dice que la concupiscencia, o sea, esos deseos nuestros carnales, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y después el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. En otras palabras, el pecado te separa del Espíritu. Pues la muerte es eso, es la ausencia del Espíritu. Cuando alguien muere espiritualmente es porque el Espíritu de Dios está ausente en su vida. Pero yo creo que aquí habemos vivos. Amén, hermanos. ¿Dónde están los vivos? Gloria a Dios. Así que el día que te dejes llevar por los deseos de tu carne, vas a terminar en el pecado. Y el día en que tu vida esté en manos del pecado, el Espíritu del Señor se va a ver reemplazado. Amén. Se va a ver reemplazado. Vas a morir. Te vas a ausentar de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Las ganas de orar se te van a ir. Incluso, aunque parezca una cosa exagerada, pero hasta las enemistades nos pueden estorbar la vida espiritual. Díganme amén a eso. ¿O no dice eso la palabra? Si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿qué debes hacer? Cosas de la carne que destruyen la obra o la presencia de Dios en nosotros. Y cuando eso sucede, hermano, el pecado hará con nosotros lo que quiera. La Biblia habla de un hombre llamado Sansón. Sansón tenía al Espíritu. No de la forma en que hoy nosotros lo tenemos. Y no digo esto para que envidiemos a Sansón, pues nosotros tenemos el derramamiento del Espíritu Santo en este tiempo. Así que no envidio que Sansón tuviese el Espíritu, pues si el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón, también está sobre esta iglesia en este momento, aquí en este lugar. Pero ese espíritu, de todas maneras, el espíritu que había en Sansón, la presencia de Dios, lo que había de Dios en su vida, fue lo que le hizo a Sansón ser victorioso. Recordarán ustedes que la palabra de Dios dice que los filisteos hicieron guerra contra Israel y estaba Sansón en ese momento, y cuando los filisteos agarraron a Sansón, lo amarraron con cuerdas nuevas. Dice que el Espíritu de Jehová, que por si usted no lo sabía, es el mismo Espíritu Santo, porque es el mismo Dios, no ha cambiado, es el mismo Dios que adoramos aquí en esta noche. Amén. Ese Espíritu vino sobre Sansón, vino sobre él, dice, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como hilos quemados, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dice la Biblia, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Y todos pueden decir, bravo Sansón. No, la victoria de este guerrero no fue por su habilidad, ni siquiera por su fuerza. La victoria de este guerrero se debe al Espíritu de Dios que estaba sobre él. Y déjeme decirle, amada iglesia, somos victoriosos no por las habilidades humanas, somos victoriosos porque dentro de nosotros habita el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la razón de nuestra victoria. Esa es la razón del por qué el enemigo no nos ha podido matar, no nos ha podido sacar de la iglesia, no ha podido contra nosotros. Quizás el enemigo a alguien
le sentenció un día para que hasta ahí llegara en la vida cristiana. Quizás el enemigo en alguien pensó y dijo: ese no pasa de este año, pero aquí estamos todavía, porque dentro de nosotros está el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero noten algo en Sansón. Sansón se dejó llevar por la carne, lo que leíamos, la concupiscencia. Sansón se dejó motivar por el deseo carnal pecaminoso. Sansón llegó a estar en una vida o en un momento espiritual tan grave, tan en decadencia, que, hermano, vea, usted lee lo que sucedió entre Dalila y Sansón, y usted sabe que las intenciones de Dalila no eran buenas, ¿o sí? No. Uno lee lo que Dalila le está haciendo a Sansón, uno dice: ¿cómo Sansón no se da cuenta? Pero no culpemos, no lo juzguemos tanto. Es que estaba ciego espiritualmente. Alguien le podía decir: Sansón, pilas, pero él no lo captaba porque estaba ciego espiritualmente. Yo le decía a los hermanos estos días en la iglesia: ejercitemos los sentidos espirituales para ver como Dios ve, para hablar como Dios quiere que hable. Amén, amén. Y Sansón no veía hasta que el enemigo logró su objetivo. Y la Biblia dice que Sansón cortaron su cabello, la mujer lo despierta, pero ya Dios se había apartado de él. Y dice en Jueces capítulo 16, verso 24, dice: y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios. Escuche eso. No al Dios de Sansón ni al Dios de esta iglesia, alabaron al Dios que ellos tenían, al Dios pagano de ellos, diciendo: nuestro Dios entregó en manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, al cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y mire cómo lo convirtió. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, ¿qué dijeron? A ver, lean, ¿qué dijeron? Llamad a Sansón para que nos divierta. Llámenlo para reírnos de él. Llámenlos para que sea un juguete aquí entre nosotros. Y dice la Biblia: llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió ¿de qué? De juguete delante de ellos. O sea que no era la fuerza de Sansón, o sea que no era su musculatura como algunos de pronto se lo imaginan. No era eso, era que Sansón dependía del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, como esta iglesia aún depende del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Así que de Sansón, hermano, se esperaba esto, porque le dio cabida a esa carne, a esos deseos que comienzan a matar el espíritu. Y es posible que hoy aquí entre nosotros, amados hermanos, exista alguien como Sansón, que espiritualmente esté a punto de morir. Es posible que hayan hermanos que, aunque estén en esta iglesia, su relación con Dios hace rato se acabó. Solo depende de la oración de alguien. Solo depende del culto que hacen entre semana. Solo depende de la oración que el pastor haga por mí o de la visita que me hagan los hermanos. Pero ya no hay relación con Dios. Puede ser que esa sea la vida de alguien de los que estamos aquí. Es posible que haya solo aquí entre nosotros apariencias, pero no haya nada en el corazón. Es posible que alguien hoy haya hasta cantado, haya hasta dicho gloria a Dios, pero es posible que Dios diga: él de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Es posible que quien viva esa condición de pecado o de bajeza o de adormecimiento espiritual no se dé por enterado y parezca él decir: yo estoy bien así, mi vida espiritual está bien de esa manera, como que aquí no ha pasado nada. Pero esta noche vengo a despertarle su corazón, su conciencia, a decirle: usted necesita ser avivado, usted necesita resucitar, usted necesita ser renovado espiritualmente, usted necesita despertar.
Sardis y le dice: yo conozco tus obras. Tú tienes nombres de que vives. O sea, tú crees que estás bien. Tú crees que vives, pero Dios que lo ve todo y lo sabe todo. Y gloria a Dios por eso. Dios dice: pero tú estás muerto. Tú crees que nada ha cambiado. Tú crees que eres el mismo, pero estás muerto. Y Dios le dice a esa iglesia: sé vigilante. Escucha esa palabra tan preciosa. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, mira, tú vienes en una decadencia. Las cosas están muriendo. Aquello que te acercaba a Dios, como que ya hoy no está en tu vida. Esos momentos de oración, esa vida de consagración, son cosas que se están muriendo. Pero Dios dice: por favor, afirma esas cosas para que no se mueran. Afirma, iglesia, aquello que está a punto de morir. Palabras que en otros textos diría Pablo a Timoteo: Timoteo, yo te aconsejo que avives. Amén, iglesia. Que avives el fuego. Déjeme decirlo a mi manera, Timoteo, no lo dejes apagar. Timoteo, no dejes que el fuego se apague. No dejes que el fuego se extinga. No dejes que el fuego disminuya. Oh, Timoteo, es tu responsabilidad que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por eso, amada iglesia, no dejes que el Espíritu se apague. No dejes que el Espíritu se vaya. No dejes que el Espíritu se muera. Perdón, lo digo de esa forma. El salmista había pecado, él sabía lo que le esperaba, pero el salmista no se halló sin la presencia de Dios. Él se lo imaginó: ¿qué sería de mí sin Dios? Si fue Dios el que me ayudó con Goliat, si fue Dios el que me llamó y me trajo a ser rey, yo no podría ser rey sin la presencia de Dios. Y después de haber pecado, él tiene dos opciones: o seguir la vida viviendo sin Dios, o arrepentirse y decirle a Dios: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Será que alguien necesita decirle eso a Dios? Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Así que hoy, amados hermanos, este es un momento, esta es una noche especial. ¿Cuántos lo creen así? ¿Sabe? Porque yo veo a Dios que hoy Dios va a hacer algo entre nosotros. Dios va a hacer una reanimación espiritual. Cristianos en cuidados intensivos. Cristianos que no hay nada que hacer por él. Oh, pero aquí está el Espíritu de Dios esta noche. Y donde está Dios, algo puede pasar. Cristianos que son como pábilos que humean. No, hermanos, ya no hay fuego. No lo visiten más. No lo llamen más. No lo animen más. Ya no hay fuego en él. Solo es un pábilo que humea. Solo es un pábilo que humea. Pero la Biblia, hablando de Jesús, dice que él no apagará el pábilo que humea. Dios no apaga. Si tu vida está a punto de acabarse por completo, si eres solamente un pábilo que humea, oh, Dios no te quiere ver apagado esta noche. Dios quiere avivarte. Si usted lo cree, déle ese aplauso. Oh, déle ese aplauso al Espíritu de Dios. Si la llama ya no se ve, ay, hermano, ya no se ve como antes. Si un padre hoy dice y llora en su corazón: mi hijo ya no ora como antes. Si hoy quizás usted ve a un hermano que en un tiempo fue líder, pero ya la llama del liderazgo, la llama del don está apagándose. Oh, aquí está el Espíritu que vivifica. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Espíritu de Dios, hermano, vivifica a alguien, cuando el Espíritu de Dios aviva a alguien, ¿sabe qué sucede? La persona avivada, escúchame esto, experimenta una transformación espiritual. Cuando el Espíritu Santo vivifica, aviva a alguien, ¿sabe qué sucede?
las cosas que estaban para morir se rejuvenecen. Cuando el Espíritu Santo vivifica a alguien, renueva a alguien, ¿saben qué sucede? El primer amor vuelve a surgir. Las horas de oración se vuelven más intensas. El hermano vuelve a leer la Biblia y lo hace con mayor pasión. El servidor vuelve a servirle a Dios y lo hace con mayor entrega. Cuando el Espíritu de Dios aviva a alguien, el postrer estado viene a ser mejor que el primero. Bendito sea el Señor. Cuando alguien experimenta el avivamiento, amados hermanos, los deseos de la carne se tienen que ir. Las cosas de la carne son destronadas por la vida en el Espíritu. Ahora vive Cristo, ahora es el deseo de Cristo, ahora es la voluntad de Cristo. La forma de adorar cambia cuando uno es avivado. Cuando dicen amén. La forma de adorar es distinta. Dejamos de ser religiosos, nos volvemos apasionados, los dones vuelven a ser usados. Y esta noche es una noche donde eso va a suceder aquí en este lugar. Porque si los planes del enemigo era acabar usted, hoy Dios te ha invitado a esta semana de renovación. Porque Dios dice: vengo a llenarte, vengo a avivarte, vengo a poner mi espíritu, vengo a renovar en ti mi espíritu. Y aquí está la iglesia que lo cree. Yo le quiero preguntar: ¿cuántos creen esta palabra que Dios nos está dando? No, de verdad, ¿cuántos la creen? ¿Usted cree esto? Porque aquí, hermanos, una vez más tenemos que decir: necesitamos creer en lo que estamos escuchando. Necesitamos creer a la palabra. Porque esto no es un mensaje de motivación más. La palabra de Dios dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hoy la fe de alguien debe activarse para decir: yo creo a esa palabra. Es posible, hermano, yo le daré un consejo: no le pongas la fe al último culto de este programa. Coloque su fe en el Dios que está hoy aquí en este programa. Active su fe en Dios en esta hora, porque va a suceder la renovación espiritual, va a suceder la reanimación espiritual, va a suceder que hoy va a haber vida para aquel que de pronto su llama se había apagado. Hoy va a arder nuevamente esa llama, pero necesitas creer. Y aquí necesitamos todos creer. Y voy a leer esta palabra que usted va a decir amén si lo cree. Aquí entre nosotros está Jesucristo. ¿Cuánto lo cree? Y Jesucristo dijo un día, yo lo creo, Él lo dijo y no ha cambiado. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Él lo dijo: yo soy. Es el que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Cuántos lo creen, amados? Aleluya, el que cree en mí, aunque esté muerto, esta noche va a suceder eso, vivirá. Y mañana va a venir el culto diferente, y esta semana va a ser diferente, y va a decir el Señor: me ha vivificado con su espíritu. Pero pone la condición: el que cree en mí. ¿Cuántos creemos en Él, amados hermanos? Pero si aún dudas de este Dios y de su poder, déjeme decirle cosas que Él ha hecho. La Biblia expresa de forma profética a través de Ezequiel, dice, pero hablando del poder que tiene este Dios que nosotros tenemos, dice que había un valle de huesos secos, y el único que pudo juntar los huesos secos, y no solo juntarlos, sino darles vida a los huesos secos, fue el Espíritu de Dios. No fue la voz del profeta, fue el Espíritu de Dios. Pues la Biblia dice que el Espíritu de Dios sopló sobre esos huesos y vivieron. Si aún no crees, te presento: ese es el
gloria a Dios. Yo creo que ya la palabra ha hecho un efecto en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos se sienten avivados por la palabra? No diga me siento avivado por el hermano, no. Me siento avivado por la palabra. Amén. Y si aún no lo crees, te presento el mismo de Valle de Huesos Secos. Fue el mismo del cual el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 11 dijo, escuchen, y quiero que lo lean conmigo para que lo crean, amados hermanos. Romanos 8, 11. Dice, y si el Espíritu, y si quien el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Esto es algo que aún no ha pasado. Lo que viene a continuación no ha pasado. Pero para que vean el poder que tiene el Señor Jesucristo, miren. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hoy el Espíritu te hace danzar. Hoy el Espíritu te hace hablar en lenguas. Hoy el Espíritu te hace vivir una vida fiel. Hoy el Espíritu te ayuda en la debilidad. Pero un día el Espíritu se ha de expresar, aun cuando usted esté muerto, aun cuando no haya nada sino solo huesos, o quizás tu piel sea tan solamente polvo de la tierra. Cuando eso suceda, el Espíritu va a ser capaz de vivificar tu cuerpo. ¿Usted cree esa palabra que estamos leyendo? ¿Será que a Dios le quedará difícil hoy vivificar a alguien espiritualmente? ¡Claro que no! Él lo puede hacer. Me busca una solución, pero ¿a dónde voy, mujer? Ve, Jairo, no nos podemos quedar así, la niña hasta que se muere. Ve, Jairo. Y se fue Jairo a buscar a alguien, pero se encontró con el que podía ayudarlo, Jesucristo. Señor, vamos, tengo una niña que está a punto de morir. Hoy puede que haya un joven así, a punto de morir. Pero Jesús le dijo a Jairo, tranquilo, vamos ahí. Tranquilo, yo te voy a acompañar. Oh, quiero decirle, iglesia, tranquilos, Dios está aquí entre nosotros. Vamos ahí. Pero un percance en el camino, una señora que estaba enferma hizo que Jesús se detuviera y se detiene. Y Jesús está ahí, quien me ha tocado. Y alguien llega por allá, Jairo, tu hija murió. No hay nada que hacer. No molestes más al maestro. Ahora Jairo se suelta en llanto, en lágrimas, pero el maestro se acerca y le dice, no llores, voy a despertarla. Por eso yo le digo a alguien, hermano, aquí Dios está entre nosotros y Él tiene el poder de vivificar la vida espiritual de alguien. Él está aquí entre nosotros en este lugar y ese Señor se presentó. Pero ¿saben qué hizo Él, hermano? Primero alejó a los incrédulos. Váyanse de aquí. Ustedes que se burlaron, sálganse. Ustedes que no creen, váyanse. Porque Dios se glorifica donde hay fe. Si crees, verás la gloria de Dios. Si alguien a este punto de este mensaje aún no cree, lo eres. Si aún no crees, puedes salirte de esta reunión. Pero yo quiero que estén aquí los que creen que Dios hará cosas grandes. Niña, le dijo Jesús, niña, aquí te digo, levántate. Oiga, y la niña se levantó. Quiero terminar mostrándoles ese detalle bíblico que leímos al principio. Jesús está frente a la tumba de Lázaro, de Lázaro. 4 días lleva de sepultado. Jesús se para enfrente de la tumba. Y dice la palabra de Dios que mandó y les dijo a ellos, quiten la piedra.
Y después que quitaron la piedra, noten ese bonito detalle, un detalle muy especial. ¿Qué dice la Biblia? Alzando los ojos a lo alto. Entre los judíos era común que cuando ellos hicieran una oración, dirigían sus manos hacia el templo. Estaban en el templo, miraban hacia el templo. Daniel abría las ventanas y la posición en que oraba era mirando hacia el templo. Pero aquí vemos a alguien que no mira hacia un templo, mira hacia lo alto, mira hacia donde está la misma presencia de Dios.